¿Quién fue don Pelayo? Muchas fuentes aseguran que es un personaje del que se sabe poco. Sin embargo, no es así. Es más bien que existen distintas versiones sobre su origen, de manera que es difícil proponer una como definitiva. Si bien su existencia es comprobada y aceptada historiográficamente, hay que mencionar que existen también alteraciones ficticias sobre él. Es un personaje real con el que se entremezclan leyendas que lo elevan a la categoría de héroe, algo que podemos ver también, por ejemplo, en la historia del rey Arturo. Don Pelayo y su importancia se sitúan principalmente en un acontecimiento que tuvo lugar al inicio de la época de la Reconquista, la llamada Batalla de Covadonga en Asturias, al norte de la península ibérica. En esta batalla, las tropas de Don Pelayo, siendo menos de 400 hombres, lograron derrotar a un ejército musulmán que pretendía avanzar hacia la última zona de la península que les faltaba tomar. De esta manera, Pelayo y sus hombres lograron detener los intentos de avance, propiciando que el movimiento de reconquista comenzara a tomar forma. Es a raíz de esto que Don Pelayo se convirtió en uno de los máximos representantes de esta etapa de la historia española. Tradicionalmente se dice que Don Pelayo fue el fundador de Asturias, y por lo tanto su primer rey. Reinó durante 19 años hasta su muerte, además de ser, como ya se mencionó con anterioridad, quien frenó la expansión musulmana iniciando el movimiento de reconquista cristiana. Don Pelayo representa de alguna manera un símbolo de unión nacional para los españoles, pues citando a David González Ruiz en Breve Historia de las Leyendas Medievales, todas las naciones buscan un héroe sobre el que cimentar sus orígenes, y Pelayo se ha convertido en uno de los símbolos de identidad de la nación española. Su figura y la victoria de Covadonga significaron el origen del reino de Asturias, el inicio de la reconquista frente al poder musulmán y la génesis del futuro Estado español. La poca documentación que se tiene sobre don Pelayo ha servido como incentivo para que a su alrededor surjan diferentes leyendas respecto a su origen y a ciertos aspectos de su vida antes y después de la batalla de Covadonga. Este personaje hace su aparición principalmente en dos crónicas, la albeldense y la crónica de Alfonso III. La primera de estas es la más extensa, aunque la segunda cuenta con dos versiones, una vulgar llamada rotense y otra culta llamada sebastianense. En la albeldense se muestra a Pelayo como un refugiado de Asturias seleccionado por los godos para acabar con las tropas islámicas. En la rotense, no tan distinta a la pasada, el prefecto de Gijón, Munuza, tiene el propósito de casarse con la hermana de Pelayo, por lo que lo traiciona enviándolo a Córdoba para así poder realizar sus planes. Pelayo, al enterarse de lo sucedido, escapa y regresa al reino, coincidiendo con una asamblea popular en la cual se le escoge como príncipe de dicho territorio. Finalmente, la sebastianense, cuyo nombre refiere al obispo Sebastián, quien la retocó, toma como base a su versión vulgar, es decir, la rotense, y la modifica levemente, quita el rasgo novelesco y hace de don Pelayo un noble. De esta manera, las tres crónicas, tomando en cuenta ambas versiones de la segunda, describen a nuestro correspondiente personaje como alguien cuyas características lo hacen capaz de liderar la lucha contra los musulmanes. De acuerdo a historiadores, en esta trifulca de musulmanes versus cristianos astures, fueron los primeros quienes originalmente ganaron los combates, y aún así, la victoria de la guerra le perteneció a los astures. Diversos aspectos de este hecho se exageraron en narraciones tanto cristianas, que apelaron a divinidades y agregaron cualidades legendarias a su triunfo, como musulmanas, que redujeron el acontecimiento a algo con poca o nula importancia. Sobre el nacimiento de Pelayo, se concuerda historiográficamente que fue en Cosgaya, una zona montañosa al norte de la península alrededor del año 690. Las diferencias comienzan al hablar de su origen y familia, aunque se encuentra el punto en común en que Pelayo provenía de una familia de alto estrato social. Una de las versiones nos dice que Pelayo era de origen hispano-romano, nacido en una familia adinerada, dueña de una hacienda en Asturias, lo que daría lógica a la historia que apunta a que Pelayo era cercano a la aristocracia de Asturias, donde posteriormente gobernaría, convirtiéndose en su primer monarca, pues antes de la Reconquista, Asturias era más una región que un reino. La segunda versión, que es a su vez la más contada, nos dice que Pelayo nació en una familia de la nobleza de los godos, siendo hijo del duque de Cantabria, Fábila, uno de los tres primogénitos del rey Recesvinto, de modo que Pelayo era también primo de Rodrigo, el último rey godo antes de la invasión musulmana, pues sus padres eran hermanos. Esta versión la podemos encontrar en las crónicas de Alfonso III y en otras crónicas de origen musulmán.
Aunque los inicios de la vida de don Pelayo son en su mayoría especulaciones basadas en lo que narran las crónicas y otros elementos, conforme nos acercamos a la batalla de Covadonga, don Pelayo comienza a figurar más en la historia, aunque de nuevo rodeado de suposiciones e invenciones. En el año 711 tuvo lugar la batalla de Guadalete, que en pocas palabras fue la batalla en la que al ser derrotadas las tropas del último rey godo, Rodrigo, se abrieron las puertas de la península ibérica para los musulmanes. Según se ha dicho en algunas fuentes, don Pelayo se encontraba en esa batalla, ya fuese como primo de Rodrigo o solo como parte de las tropas, tomando en cuenta que algunas historias presentan a Pelayo como un aristócrata asturiano al servicio del rey godo. Según esta versión, Pelayo y sus tropas se retiraron de la batalla escapando de regreso al norte en cuanto vieron al rey Rodrigo muerto. Otro punto importante es que, ya fuera que regresó al norte tras escapar de Guadalete o que nunca estuvo en Guadalete, Pelayo tenía cierta importancia política en la zona cristiana del norte de la península, de manera que se cuenta que por alguna u otra razón Pelayo fue arrestado por los musulmanes y llevado a Córdoba, de donde logró escapar y regresar a Astur. Una de las propuestas para explicar el supuesto arresto es que Pelayo protestaba por los altos impuestos que los musulmanes les imponían a los cristianos. Esto se calcula que sucedió alrededor del año 717 o 718, y es una versión que podemos encontrar en la crónica rotense. La batalla de Covadonga. Para el 720, los musulmanes habían invadido gran parte de la península ibérica. Don Pelayo, en la fecha aceptada historiográficamente, que es el 722, organiza un grupo de apenas unos 300 o 400 voluntarios para enfrentar a un ejército musulmán que se acercaba. Pelayo y sus hombres se resguardaron en la cordillera Cantábrica a esperar el paso de los musulmanes. Lograron emboscarlos y vencerlos, haciendo que los sobrevivientes musulmanes no tuvieran más opción que retirarse, comenzando así a encender las primeras chispas de lo que sería el movimiento de recuperación cristiana de la península ibérica. Tras la derrota musulmana en la batalla de Covadonga, en el año 718 Pelayo es declarado rey de Asturias en el campo de la Jura por los capitanes Suero Bulleres y don Anián de Estrada. De esta forma, don Pelayo se convierte en sucesor de don Rodrigo. La corona fue hecha con ramas de roble. El susodicho sentó su corte en Cangas de Onís por la región montañosa que este lugar poseía, pues le permitía refugiarse de los musulmanes con quienes aún mantenía conflictos, descartando así Gijón, que llegó a ser la ciudad más importante de Asturias. Su reinado finalizó en el año 737 cuando falleció, de manera que en total este tuvo una duración de 19 años. Le sucedió su hijo Fábila, quien es sucedido a su vez por el esposo de Ermesinda, también hija de Pelayo, Alfonso I. En cierta ocasión Pelayo, refugiado con otros cristianos en aquellas montañas, entró a la cueva persiguiendo un malhechor. El ermitaño rogó a Pelayo que lo perdonara, puesto que se había acogido a la protección de la Virgen, y que llegaría también el día en que él tendría necesidad de buscar en la cueva el amparo y ayuda de Nuestra Señora. Algunos historiadores creen que Pelayo y los cristianos, en la huida hacia las montañas, llevarían consigo alguna imagen de la Virgen que colocaban en la cueva para implorar su protección, o que la pondrían allí después de la victoria obtenida, a fin de darle culto en memoria y gratitud por el triunfo obtenido gracias a su conciliación. De lo que sí se tiene certeza es que ya se veneraba una imagen de la Virgen en la cueva antes de la llegada de Pelayo. En las crónicas árabes afirman que en esta cueva las mermadas fuerzas de Pelayo encontraron refugio, alimentándose de la miel que las abejas habían producido en las colmenas construidas en las hendiduras de las rocas. ¿Dónde está sepultado? Después de llevar 19 años reinando, Pelayo falleció en 737. Deja 2 hijos de su matrimonio con la reina Gaudiosa. Fábila le sucede en el trono de Asturias y Hermenegilda contrae nupcias con quien se convertiría en el rey Alfonso I el Católico. Pelayo fue sepultado en la iglesia Santa Eulalia de Abamia, que fue fundada por él mismo, con el fin de ser utilizada como panteón familiar. La iglesia Santa Eulalia de Abamia, conocida también como de Belamio, se ubica en el corazón del oriente asturiano, muy cerca de Cangas de Onís, al que se le considera como el germen de la reconquista cristiana de España.
La primera referencia al templo se encuentra en la crónica sebasteniense o de Alfonso III, en la cual, con todo lujo de detalles, se habla de Santa Eulalia de Belanio, como lugar de enterramiento del rey Pelayo y de su esposa Gaudiosa. En efecto, en el interior del propio templo aún pueden advertirse, estratégicamente emplazados uno frente a otro a cada uno de los costados de la nave, los sepulcros del matrimonio regio. Si bien hoy se encuentran vacíos, son varios los cronistas a lo largo de los siglos que pudieron dar fe de su existencia. En la actualidad, los restos mortales del primer monarca asturiano y su familia reposan y pueden contemplarse en la Santa Cueva de Covadonga, simbólico emplazamiento al que serían trasladados por mandato expreso del rey Alfonso X el Sabio. La leyenda de Covadonga. Hallábase en Toledo a don Fávila, a los 22 años. Era un caballero que venía del linaje de los godos, mancebico, apuesto, arriscado y generoso. En Toledo había entonces una dama que era obsesión de todos los galanes. Tal era extremada su hermosura, famosa su virtud y grande su discreción. Llamábase Doña Luz, y toda la del sol se veía en sus ojos, y paraba en el palacio de la reina, porque era de gran linaje. Y sucedió que don Fávila la encontró y fue cautivado por el amor, y quisieron su suerte y su apostura que también el alma de Doña Luz llegase a hondo cariño hacia él. Pero he aquí que el rey Witiza se enamoró también de la doncella, y díjoselo de golpe, y tuvo ella que darle sus excusas y contárselo a Fávila. Pesóle a él, enternecióse ella, y para consolarle hablóle así: Amigo don Fávila, vos no tomedes enoje ninguno por lo que dicho vos he, que yo vos prometo que antes reciba la muerte que el rey faga cosa que vos no sea despagado, y porque lo creades que yo lo terné así como vos digo. Desposémonos delante de esta imagen de Santa María. Desposáronse, en efecto, y a poco, por mandado de Witiza, fue don Fávila a Catabria. Quedó sola doña Luz cuando más necesitaba su protección. Cuando al fin halló un niño junto a sí, supo el rey, eterno enamorado, se daría cuenta de ello, y mandó a una comarera suya que fuese a casa de un carpintero, y que le encargase hacer una arca que fuese bien cerrada, y que en ella no pudiese entrar agua ni rocío. Y luego que la tuvieron, envolvieron al niño en paños muy ricos y pusiéronle un escrito atado al brazo derecho que decía así: Como tú no mereces mal, y por miedo eres metido en esta aventura, si por ti ha de ser algún bien, Dios por su santa piedad te guarde de mal y te dé salvación, porque la mezquina que aquí te metió se puede alegrar de tu vista, así como agora es triste por tu partida. Y doña Luz cogió al niño, le besó, le colocó en la arquilla y dijo sollozando: Como yo hago esta crueza contra ti, que eres mi hijo, en te poner en tan gran peligro, solamente por salvar a tu padre, he así por librar a mi mezquina de la pena que merezco si tú pereces. Pido a Dios merced que te quiera librar de mala suerte, y te traiga a tiempo que seas mamparamiento de todo tu linaje. Y a esta hora sonó una voz que dijo: Otorgada te es tu petición. Cuando el arca bajaba por el río llevando al infántico don Pelayo a la aventura de Dios, le envolvió una intensa claridad. En Alcántara vivía un pariente de doña Luz, don Grafesis, un caballero cortesano, y una mañana que salió de casa quiso la providencia encaminarle hacia el río y que viera la arquilla en la corriente, y que sintiera deseo de saber lo que iba en ella, y la mandó coger, y halló al infante. Buscó a quien lo cuidara. Un día el rey acusó a doña Luz, y le pidió al caballero Melías que hiciera la acusación. La hizo y llegó don Fávila y cobróle esta acción en un combate, matándolo. Hubiera matado a muchos más si el viejo noble de Alcántara, pariente de doña Luz, no hubiera ido a la corte a ver los duelos. No hubiera hablado con la camarera, no se hubiera enterado de la historia, y no hubiera Dios tocado el corazón del rey, que al cabo se arrepintió y casó a doña Luz y a don Fávila. Una vez, continúa la leyenda,
se encontró don Pelayo con unos malhechores y combatió con ellos, hiriéndolos y salvando un mercader, a su esposa y su hija. Y fue con ellos a una ermita y habló de su vida con el ermitaño. Al día siguiente cazó un oso enorme, el cual lo hirió, y el ermitaño le curó sus llagas, hablándole de las desventuras que aguardaban al reino de los godos, y habló de toda la gloria que aguardaba don Pelayo por ser luz en aquella obscuridad. El ermitaño acabó así: «He ahora, dicho te he el gran secreto». Entonces fue a Marcela, y embarcóse para Jerusalén. Allí vio el santo sepulcro, y allí fue armado caballero. Pasó a Roma, y allí supo de la invasión, y volvió a España para salvarla. Y dice entonces la leyenda que don Pelayo, espatario de los reyes Huitiza y Rodrigo, entró en Asturias con su hermana Ermesinda. Un día se celebraban unas bodas en la villa, festejándose aquellas holgueras que requiere tal ocasión, asistiendo así tanta muchedumbre de zagales como zagalas, cuya danza guiaban don Pelayo y su hermana. Acertó a pasar Munuza, que era el prefecto de Gijón. Entretúvole el festejo y fue agasajado de todos, y en particular de don Pelayo, con aquella cortesía que le debía como gobernador. Munuza se enamoró de Ermesinda. Una vez se le ocurrió que para encaminar este suceso al fin que le convenía, le estorbaba a don Pelayo, e inventó una comisión y la mandó a Córdoba con ella. Y mientras don Pelayo estaba en Córdoba, su hermana perdió su honor. Y él, cuando tornó a Asturias, lo supo y se la arrebató a Munuza, y se la llevó a los montes, y la dejó con los infanzones de Viana, mientras él combatía al invasor. Andaba don Pelayo por Asturias, y supo de un malhechor que era espanto de humildes y cobardes. Don Pelayo fue tras él, y él se metió en las montañas. El valor del infante le siguió, y corriendo el malhechor, y yendo don Pelayo a sus alcances, adentrándose en la cueva, y apareció un ermitaño, un hombre rico del amor de Dios y del desprecio del mundo, todo misericordia y caridad. Apareció, adelantóse, y dijo: «Este malhechor que viene a la casa del Señor, en ella es vida sagrada». Y don Pelayo se puso de rodillas para probar su obediencia. Entonces la palabra del ermitaño se encendió. Pareció llama salida de su boca. Pareció que rasgaba el porvenir y lo llenaba de luz. El látigo de Dios va a descender sobre las espaldas de los godos y va a empaparlas de sangre. El reino va a deshacerse como terrón de gleba machacado, y tú serás la esperanza, y tú harás que la sangre fecundice los cantales de los montes, y tú vendrás aquí para ser rey y alzar una patria nueva como se alza una aurora sobre el cielo. Y don Pelayo estaba de rodillas a los pies de la imagen de la Virgen que veneraba al ermitaño. Y el ermitaño levantó sus brazos y echó una bendición, y la imagen de la Virgen pareció sonreír. Según la tradición, se apareció en esta misma cueva en el momento de cruel incertidumbre, cuando Pelayo sentía flaquear su fuerza, al verse sin soldados, sin recursos, fugitivo en su patria, acosado por numerosos enemigos, cuando de pronto los ojos del caudillo divisaron allá, en las profundidades del centro, una tenue claridad. Curioso y asombrado se dirigió hacia el sitio de donde parecía brotar. En medio de unas flores, circundada de resplandores celestiales, vio a la reina de los cielos. Cayó el infante de rodillas, extendidas las manos hacia la aparición, y comprendió lo que el milagro quería manifestarle. En sus oídos resonó una voz que decía: «A mí debéis suplicar, en mí debéis esperar». En el rostro iluminado del que ya todos consideraban como jefe adivinaron el resplandor de lo alto. María estaba con ellos. Invocando su nombre, libraron batalla a los agarenos.